decía que el examen es probable que sea con resolución de situaciones. ¿Está? ¿Por qué? Porque los protocolos, ahora estamos viendo todos protocolos como específicos. Es como que después van a empezar a ver varias cosas que van a ser siempre parecidas. Igual tienen que saber, ¿sí? La idea es esa. Al principio fue algo más integral, más conceptual, y bueno, ahora van a tener esto, ¿sí? Bueno, vamos, les voy a mostrar un par de imágenes primero, ¿sí? Que quiero que hagamos así como un resumen, si bien lo tienen en el video, ¿sí? Algo que me importaría, espero que entendieron el video narrado, igual está narrado por mí, pero digo, ¿lo entendieron? Está bastante claro, Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? sí. Bien, bueno, esperen que ahí voy, acá estoy. Bien, bueno, fíjate que justamente lo que hablaba era de estas indicaciones, y que es importante acá, cuando te piden una tomografía de abdomen, seguramente el paciente estudios que haya traído serán seguramente alguna ecografía, ¿sí? De abdomen, o de abdomen y pelvis, o de pelvis sola. Por supuesto que si te piden de abdomen, vas a barrer desde cúpulas diafragmáticas, desde borde superior hasta crestas ilíacas. Generalmente eso en pocas ocasiones se hace, por ejemplo en la parte de lo que sería hígado, si te piden estómago solamente, ¿sí? ¿Por qué? Y porque vos si cortás todo lo que es pelvis, te estás comiendo, entre comillas, tres regiones del abdomen, ambas fosas ilíacas y el hipogastrio. Acordate que ahí tenés parte de intestino grueso también, ¿sí? Entonces, generalmente cuando es para buscar algo, para ver una masa, se utiliza el abdomen y pelvis. Ahora, porque vos también tenés que pensar, ¿para qué vas a irradiar, ¿sí? Tanto, y total, solamente necesitas ver menos? ¿Eso cómo lo podés manejar? Y bueno, con el FOB. O sea, vos haces el scout de abdomen y después lo que vas a hacer es utilizar el FOB. En lugar de abrirlo hasta L3 o L2, lo abrís hasta L1. ¿Está? Entonces ahí, por ejemplo, para ver hígado no habría ningún problema. Esto que dice acá, triple A, aneurismas de aorta abdominal, fundamental, ¿sí? Es una urgencia en todo. Y obviamente en este caso se hace sin contraste. Después se ve si se hace con contraste o no. Y otra cosa, el seguimiento me refiero, como el ACV. Y guiar biopsias, ¿sí? Guiar biopsias como punciones, biopsias de abdomen, etc. Obviamente va a tener que tener obviamente tiene un protocolo en particular, ¿sí? Lo que es la estadificación. Viste que ahí veíamos, ¿sí? Acá dice estadificar, planear y administrar tratamientos de radiación, o sea, sirve para eso. La TC se utiliza mucho para actualizar todas las estadificaciones y después poder hacer un seguimiento mejor de lo que es la quimio o la radioterapia. La tomografía, esto ya lo vamos a ver en otra clase, pero la tomografía, ¿qué me va a aportar desde la estadificación? Y bueno, un protocolo en particular es el protocolo de tórax, abdomen y pelvis, ¿sí? Con contraste. Ese se utiliza para lo que es exclusivamente estadificar o reestadificar. Por supuesto, después a esa estadificación el oncólogo le agrega un PET, que es la tomografía por emisión de positrones, ¿sí? Que trabaja con el flúor 18, el material radioactivo, y trabaja con la cámara gamma con el tomógrafo, y me forma un híbrido, ¿sí? Eso sí que se hace para ver la metabolización, toda la parte metabólica, cómo está funcionando ese tumor. Y por otro lado, que ojo, en esos casos, después lo vamos a ver, pero acordate que en esos casos, si el paciente está haciendo radioterapia o quimioterapia, hay que esperar un tiempo porque muchas veces la captación positiva y falsa. O sea, me estaría dando falsos positivos. También se piden marcadores tumorales, ¿sí? En sangre, análisis de sangre, y punción, la biopsia, por supuesto, fundamental para poder iniciar cualquier tratamiento oncológico. Pero la tomografía, desde la estadificación, lo que aporta es eso, ese protocolo en particular de tórax, abdomen y pelvis. Bien, este es importantísima, hígado trifásico, ¿sí? Porque acá justamente juega lo que yo les decía recién. Si vos tenés que hacer ver hígado solamente, acá lo que se quiere ver es el vaciado, el llenado, ¿sí? Acordate lo de la vena porta, lo de la arteria hepática, ¿sí? La vena porta es vena porque viene de afuera hacia el órgano, pero en realidad irriga el hígado, anatómicamente hablando. No sé si se acuerdan de esto de Anato 3. Entonces, cuando vos querés ver esto, lo que haces es, haces un barrido de cúpulas diafragmáticas
hasta más o menos L1 o T12, y con eso ya estás abarcando, porque acordate que el hígado era supramesocólico, ¿sí? Y por ende es tóraco-abdominal, entonces no necesito hacer irradiar todo el abdomen, solamente para ver esto. Lo mismo pasa en el caso del estómago, ¿sí? El estómago, acordate también que tiene pliegues en su mucosa, entonces muchas veces se contrasta con agua. Y lo mismo la vejiga. La vejiga Y cuando... en el caso de masa en hígado, o sea, haríamos solamente abdomen, no abdomen y pelvis. En el caso, claro, en el caso de lo que es hígado, solamente se haría abdomen, exactamente. Y aparte lo tenés que cortar, ¿sí? Tenés que ir un poco más corto con el barrido, porque total, ¿para qué vas a irradiar? El caso del estómago es igual. O sea, teniendo en cuenta, como les puse bien en la diapositiva, las regiones del abdomen, ¿sí? Dice que les puse ahí las regiones del abdomen con una plaquita. Bueno, ahí para que se acuerden todo lo que era la anatomía. Entonces, vos teniendo en cuenta eso, y si tenés, eso obviamente se los va a dar un poco la práctica también, ¿no? El tema de que van a mirar y van a barrer, por ejemplo, vas a decir, bueno, no, ¿para qué voy a irradiar todo el abdomen? Y justamente tengo que ver esto. Entonces, sabiendo las regiones del abdomen, uno hace el barrido acorde a eso. ¿Está? Esa es otra. Y si no, haces el scout, o sea, haces todo el primer barrido, eh, con un protocolo de abdomen, y después en el FOB lo achicás. Entonces ya el segundo barrido le ahorraste radiación al paciente. ¿Está bien? ¿Se entiende? Eso Sí. siempre tenganlo en cuenta, que es el principio de alarma, por supuesto. Bien. Después, ¿cuándo vas a utilizar, por ejemplo, contraste oral y cuándo doble contraste? Vos podés decir, bueno, se utiliza contraste oral por ahí para ver un estómago, ¿sí? Si quiero ver hígado, por ejemplo, ahí en el caso del hígado trifásico no, porque sería una angio. Entonces ahí solamente endovenoso. Y por ejemplo, para hacer un tórax, abdomen y pelvis, que es este protocolo en particular, ahí se necesita contraste oral y contraste endovenoso. Ahí tenés un caso de doble contraste. ¿Está bien? El contraste oral, acá, cuando es angio, acordate que siempre medianamente, lo que es la bomba, está medianamente ya estipulado en 100, 125 mililitros, pero cuando estamos hablando de contraste oral o contraste endovenoso, para una tomografía común, como una de abdomen y pelvis, ¿sí? Entonces ahí tengo que bajar a 2,5, 3 más o menos, el caudal, ¿está? Y lo que voy a tener que hacer es administrar según la cantidad de contraste, perdón, según el peso del paciente. ¿Se entiende? Bien. Sí. Esperen que... y para algo que se utiliza mucho es para la urotac, como bien dice ahí en una de las diapositivas, ¿sí? Acordate que existe el urograma excretor, por supuesto que se sigue utilizando, ¿sí? Acordate que estaba el convencional, el minutado y el de volumen. El de volumen es el que se utiliza para diagnosticar o para verificar los tumores de uréter, ¿sí? Que son de volumen. Este lleva un poquito más, lleva 2 mililitros por cada kilogramo del paciente. Cuando muchas veces se detecta eso, después se pide, se agrega una tomografía, una urotac. ¿Por qué? Y bueno, justamente porque con la ecografía sola y con el urograma excretor no alcanzaría, habría que medir, con la ecografía se puede medir, pero también habría que medir en una TC y aparte tener un mejor detalle porque barre en milímetros. ¿Está bien? Entonces, en esos casos, también. Es como el caso de la semana anterior, que hablábamos de protocolo para TEP. ¿Sí? Justamente te acordás que decíamos que si no viene el paciente con la ecografía de miembros inferiores, lo que se podía hacer era una tomografía en ese momento aprovechando el contraste. En este Sí. caso es lo mismo, ¿sí? También cuando el paciente no viene con una ecografía previa, por ejemplo en un tumor de vejiga, ¿sí? Que el médico sospecha por algunas causas que hay tumores, bueno, en esos casos se puede hacer la toma. Lo que pasa, y con contraste, porque si no el tumor no capta. Pero el tema es que le ahorrás haciéndole la ecografía y sabiendo dónde vamos a barrer y dónde hay que localizar, ahorrás bastante radiación al paciente. Pero obviamente en este caso le tenés que hacer el protocolo completo de pelvis. No podés barrer ahí un poquito menos. ¿Se entiende? En este caso. Y acordate que el tema de contrastar con agua, justamente, es porque tanto el estómago, por ejemplo, tiene pliegues. Entonces, en esos pliegues, muchas veces quedan los tumores bien chiquititos que no se ven, ¿sí?
Entonces, con el contraste, muchas veces, como se pone bien radiopaco el órgano, podés tapar una lesión. Entonces se utiliza agua, porque ¿qué hace el agua? Distiende totalmente la mucosa. Entonces queda bien estirado el estómago, y si hay alguna tumoración chiquitita o alguna lesión bien chiquita entre esos pliegues, se ve, ¿está? Y también pasa lo mismo con la vejiga. Acordate que las paredes de la vejiga son rugosas, ¿sí? Justamente, y muchas veces se necesita ver lesiones chiquititas que si no se pierden. Acordate que eso lo habíamos dicho cuando yo les expliqué vejiga en aparato urinario y les había explicado justamente eso de la ecografía y les dije seguramente en tomo van a entender por qué se pide una tomo, pero muchas veces se puede hacer con agua. Esas son otras opciones. Y también, por supuesto, las piedras que dice ahí en una de las diapositivas, que son las litiasis. También otro que se puede ver son los tumores de glándulas suprarrenales, ¿sí? Que son los feocromocitomas. Esos también se pueden ver con una urotac. Bueno, vamos al trabajo. ¿Esto lo entendieron? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Quedó claro lo del hígado trifásico, las indicaciones de aorta abdominal, todas las indicaciones que hay en urotac? ¿Sí? Hay montones de indicaciones que se pueden ver, distintos tipos de carcinoma, ¿sí? Abscesos, por supuesto, todo lo que es de partes blandas, bueno, tumores, diagnósticos de próstata, de vejiga, etcétera, de uréteres. También está indicada en lo que es el cáncer de páncreas. Fíjate que si vos te pones a ver, casi todos los protocolos, o sea, tienen como una misma metodología dentro de lo que, esto es lo que yo les decía de las regiones del abdomen, dentro de lo que venimos viendo. ¿Sí? El procedimiento es medianamente parecido para todos. Me refiero parecido no a lo que se busca, pero sí es parecido a lo que vos querés ver. Siempre el procedimiento es el mismo: recepción del paciente, posicionamiento, tener en cuenta los láseres de posicionamiento. ¿Está? ¿Se entiende? Siempre vamos de la misma forma. Después, bueno, obviamente habrá que ver cuál es el diagnóstico fundamental y también qué es lo que se quiere ver con respecto a ese paciente en particular. ¿Qué es lo que se pide? Porque muchas veces se pide un hígado trifásico y resulta que cuando llega a imágenes, el jefe de servicio dice: pará, aprovecha el contraste y hacerle un barrido común. No se lo hagas en anxio, en trifásico, tirale un barrido común a ver qué se ve. ¿Está? Y eso por orden del médico del jefe de servicio también se puede hacer. Bueno, veamos los casos. Justamente dice, bueno, lo que tenían que hacer, y dice: explique cuáles son los riesgos de aplicar contrastes a un paciente y en qué tipos de pacientes podría causar riesgo. Bueno, ¿cuáles serían los riesgos de aplicarle contraste a un paciente? Por ejemplo, que haya surgido... Sí, decime, Fer. Las reacciones adversas puse yo. Claro. Y en caso de un paciente Eso. con insuficiencia renal crónica, se Bien. debe pedir una diálisis, igual que cuando tienen una creatinina de menor a 1,5. Perfecto. 1,5 es como el tope, ¿sí? En algunos servicios 1,2 ya el médico tiene una alerta. En realidad es 1, hasta 1 sería el valor normal de creatinina, pero bueno, supuestamente se considera como una insuficiencia renal crónica arriba de 1,5. En esos casos, que también muy bien eso, se ve que les quedó, de cómo estudiaron en fármaco, bien, había que, si es un paciente que lo bajan de piso, tienen que pedir tienen que mirar por lo menos, ¿sí? Que tenga cómo está el valor de la creatinina. Eso te da un valor de lo que es la función renal. Perfecto. ¿Qué otras cosas tenés en cuenta? Patologías que tenga el paciente, ¿sí? Por ejemplo, hipertensión, diabetes, ¿sí? Sí, el ayuno, la preparación del paciente es importante, un ayuno de 4 horas, ¿está bien? En lo posible de 6, y si es un paciente que es diabético, de 4 horas. Acordate que el paciente diabético se descompensa, hace hipoglucemia. Y ese se atiende primero, siempre, Exactamente. ¿No? Ese paciente hay que atenderlo primero. El paciente tiene que avisar en recepción, ¿sí? Y una vez que avisa en recepción, bueno, sigo. Entonces, lo que decíamos, pacientes que tengan algunas patologías que sean
que tengan alguna relación con los efectos colaterales que puede causar el medio de contraste, ¿está bien? Y el riesgo también es elegir mal una vena, o sea, o pacientes que estén en tratamiento de quimio endovenosa, ¿sí? En esos casos también es complicado, porque acordate que, suponete que sea un paciente que tenga un cáncer de hígado, y vos tengas que hacer un trifásico. Es re complicado hacerlo con una boca de 24, porque ese paciente a lo mejor tiene las paredes venosas totalmente destruidas. El problema es de hacer con un angio, por la velocidad, o sea, por el caudal que vos le tenés que dar, a la velocidad que va a pasar, ¿sí? Entonces, en ese caso es más complicado porque le infiltrás la vena, ¿sí? O porque el contraste, si es muy viscoso, acordate que, ¿qué pasaba? Que Se sale, extravasa. se extravasa, sale de la boca. ¿Está bien? O sea, ese no sería el valor ideal. ¿Está? O sea, habría que hacer con un 22 como mínimo. Después lo ideal es un 20 o un 18 en la boca. Pero bueno, es medio como complicado. Tiene que ser un paciente que tenga muy buenas venas. No sería el caso de un paciente oncológico. ¿Se entiende? Sí, Bien. Sí. ¿Quedó contestada esa del contraste? sí. Sí. Perfecto, todos lo entendimos. 4 indicaciones de TC de abdomen, fundamentar las indicaciones y explicar qué ventaneo se utiliza. Bueno, acá indicaciones ya las vimos, ¿no? Puede ser en urotac, puede ser en una masa, puede ser en una infección, puede ser un aneurisma. Bien, ¿qué ventaneo se utiliza? Y bueno, si esto es abdomen, no estoy hablando de pelvis, ¿sí? Esto es abdomen. Con partes blandas. Parte blanda, sí. Exactamente, partes blandas. Ojo porque En, yo justamente... en caso, Sí, Ale. yo puse que en caso de traumatismo se usa Las las dos. dos ventanas Claro, pero ahí para está el partes problema blandas de y interpretación. Ahí está el problema de la interpretación. Sabía que iban a caer, por eso la puse. Justamente lo que les dije antes, claro. Una Dice trampa. abdomen. A vos la orden te dice de abdomen. ¿Por qué pensás que en caso de traumatismo haces de pelvis también? ¿Qué dice el enunciado? De abdomen. ¿Está? Ojo con esto, porque cuando la orden médica dice TC de abdomen, hay que barrer desde borde superior de cúpulas diafragmáticas hasta crestas ilíacas. Ahora, Sí. si dice traumatismo generalizado de abdomen, suponete, diga el diagnóstico, raro que diga eso, porque aparte la indicación siempre es TC de abdomen, o TC de pelvis, o TC de abdomen y pelvis. ¿Está? En este caso, como dice abdomen, no tenés que ver que en caso de traumatismo. Entonces, como justamente en todos los casos, a alguien le está sonando, en todos los casos, es abdomen, es partes blandas el ventanés. ¿Está bien? ¿Se entendió? Porque la orden dice TC de abdomen. Sí. ¿Y en qué está indicado? Bueno, justamente en eso que decíamos. Ujú. La última dice, explique procedimiento para realizar una TC de abdomen y pelvis, incluya posicionamiento y utilización del medio de contraste. Bien. ¿Cuál sería el procedimiento? Bueno, si te pide lo del posicionamiento, es lo que habíamos dicho, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta los láseres longitudinales y los transversales. Si estás haciendo un abdomen y pelvis, los dos láseres transversales van a ir desde el borde superior de cúpulas diafragmáticas para no cortar todo lo que es hipocondrios y epigastrio, ¿sí? Y ningún órgano, por supuesto, tóraco abdominal. Y hasta borde inferior de síntesis pública. ¿Está bien? Eso sería un abdomen y pelvis. Ahora, Profe, una pregunta. sí, Yo puse como modo, ¿no? Por las dudas, que en caso de la patología se acortaba el estudio, ¿puede ser? no, porque te pide otra vez, te pide abdomen y Mi pelvis. pelvis. ¿Está? Ah, ok. En el Sí, caso sí. anterior era abdomen solo. Acá te pide abdomen y pelvis. Entonces no podés cortar. Porque acá hay que ver lo que están buscando. ¿Se entiende? Sí. Muchas veces, otra de las cosas siempre tengan en cuenta para cualquier protocolo. Siempre cuando se busca algo que no se está seguro y se busca una masa o se buscan metástasis, se hacen todas las ventanas posibles que tenga ese protocolo. ¿Está? Si no se sabe si hay una masa en abdomen, entonces te piden abdomen y pelvis, y ahí en ese caso sí te va a convenir
utilizar también la ventana ósea. Aunque en este caso en particular de una masa no es muy útil, porque los tumores generalmente óseos que aparecen primeramente en la clavícula, en el húmero, en el fémur, está en la tibia, no aparecen en huesos largos más, aparecen de forma primaria. Después sí, obviamente hacen metástasis, pero no es lo habitual, ¿está? No es lo habitual que aparezcan en cadera. Pero bueno, si es un paciente que ya es reincidente en lo que es la oncología y de repente te piden tenía un cáncer de pulmón y viene a la consulta después de 8 meses y le piden una tomografía de abdomen y pelvis, en ese caso hace la ventana de pelvis, la ósea, ¿sí? En abdomen es todo ventana de partes blandas. En pelvis tenés partes blandas y parte ósea, pero en ese caso en particular te conviene hacer las dos ventanas. ¿Se entiende? Obviamente para el cajón de pelvis, lo vas a hacer en abdomen óseo porque no existe la ventana. ¿Está bien? Vas a ver que cuando hagan abdomen y pelvis van a poder poner de dónde hasta dónde abdomen y de dónde hasta dónde pelvis. Entonces, cuando te toque barrer pelvis, lo que haces es ver las dos ventanas. Por supuesto, después siempre se hace el MPR. ¿Está bien? Eso siempre. ¿Se entiende? Sí, Sí, sí. sí. ¿Seguro? Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Entendieron el video que les narré todo? Sí, sí. Guárdenlo. Bastante claro. Y el otro lo entendí. Este no se los voy a subir, lo que les voy a subir es este que estamos grabando ahora, la clase, ¿sí? Ahora se la subo al canal, como siempre. Igual tienen, no, porque los chicos de la tarde van a una clase menos, pero tienen lo de protocolo para TEP de turno tarde también, que lo tuvieron el lunes, así que si también les interesa, y lo de fisio también, de neoplasia. Profe, Sí. en cuanto a medios de contraste, es endovenoso entonces el que tenemos que utilizar. No, en Dos. abdomen y pelvis Depende. podés usar contraste oral y endovenoso a la vez, solo Ajá. oral o endovenoso. Sí. Endovenoso, por ejemplo, solo endovenoso en el caso del hígado trifásico. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso vos estás haciendo una angio. ¿Se entiende? Ahora, si vos Sí. querés hacer, por ejemplo, estómago, podés utilizar solo oral. Y Claro, si, sí. y si hay que hacer abdomen y pelvis, si hay que buscar masas, se utiliza endovenoso y oral. ¿Está? Como Ajá. para Sí. resaltar. Y siempre cuando tenés que utilizar contraste oral, cuando le vas a hacer la tomografía del paciente, apenas, obviamente va a tomar antes el contraste, ¿no? Durante 1 hora va a estar tomando contraste en la antesala. Pero cuando ingresa al tomógrafo le podés dar 1 o 2 vasitos más de contraste, ¿sí? Como para que no Sí. se te lave y asegurarte del estudio. Y obviamente la preparación que tiene con respecto al ayuno y a comer liviano la noche anterior. ¿Está? Porque como el contraste, una de sus contraindicaciones es que puede dar náuseas o vómitos. Para evitar eso, ¿sí? Aparte hay que ver qué tipo de contraste, como eso ya lo saben de fármaco, está utilizando, o sea, la viscosidad que tiene, la osmolaridad que tiene. ¿Está bien? Sí. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Bueno, Miriam, vos te está sonando constantemente el celular. Sí, no, bueno, sí, me parece. ¿Alguna duda más te tomo de esto? ¿Se No. entendió? Bueno, ahora le subo al canal ¿sí? Hacemos el intervalito 10 minutitos y yo les aviso, entramos otra vez a Meet y ya les subo al canal. ¿Está bien? Listo. Seguimos con Bueno. vicio. Bueno, chau, chau. Chao. Nos vemos.